Fernando Ramírez Álvarez, médico cirujano, especialista en salud ocupacional y ergonomía. Agradezco la oportunidad que me dan de participar en la 26 Semana de Salud Ocupacional. Nosotros hablamos de tiempos de cambio, pero realmente hemos estado en cambio toda la historia de la humanidad. Desde las diferentes etapas del desarrollo humano, nosotros hemos tenido puntos de quiebre que nos han impulsado hacia modificaciones en todo el proceso laboral y por ende la relación del trabajo con las personas. Desde cuando éramos una sociedad básicamente rural, con una actividad económica muy artesanal, pasando por la primera revolución industrial impulsada por el motor de vapor. Posteriormente vino la electricidad y ocurre la segunda revolución industrial por allá entre 1850 y 1914, y 60 años después viene la tercera revolución industrial, cuando aparece la informática como eje central de todo el proceso laboral y económico, y que hasta hoy la estamos viviendo porque no todos los países han pasado por todas estas etapas al tiempo. Nuestros países, por ejemplo, en Latinoamérica hay una mezcla entre la tercera revolución industrial y la cuarta, que la cuarta ya está determinada por un proceso de digitalización y el Internet de las cosas. Entonces, en todo este proceso de cambio nosotros hemos venido rápidamente en los últimos 50 años, un poco más despacio antes de esto, hemos venido a través del tiempo también siendo influenciados por muchos aspectos a nuestro alrededor. El ser humano, a través de todas sus dimensiones, lo que significa para él la creación, la identidad, el entendimiento, la libertad, la participación, ha venido siempre siendo influenciado por tres grandes fuerzas: la sociedad, el medio ambiente y la tecnología. Y actualmente hay unas megatendencias con relación a los cambios demográficos, a la variabilidad y el cambio climático. Nos estamos preguntando mucho por la escasez de recursos, cuál va a ser el futuro de nosotros en la Tierra, la hiperconectividad, o sea, cuál es el impacto que tenemos hoy con el proceso de hiperconectividad, el traslado de los ejes de poder. Esto es un tema de la geopolítica, ha cambiado totalmente, y esto también influye en nuestro desempeño laboral y en la organización del trabajo. Influye la urbanización y movilidad, o sea, cómo nos estamos hoy aglomerando y qué es lo que se busca para mejorar esta situación. Y obviamente el impacto que tiene el proceso de globalización que venimos trabajando desde hace unos 5 o 10 años cada vez con mayor fuerza. Esto ha determinado unas tendencias del consumidor. El consumidor hoy ya quiere una vida fluida. Su vida debe tener un propósito, no es simplemente hacer las cosas, sino debe significar su trabajo un propósito en la vida. Quiere tener cosas muy singulares, o sea, es una persona que a la vez que busca la vida fácil, busca también tener una vida balanceada entre su trabajo y su actividad laboral. Depende mucho de las redes colaborativas y a su vez eso lo ha llevado a muchas veces a tener una vida virtual dentro de todo su proceso integral. Lo importante para él hoy es sentirse a salvo, estar seguro, y eso se ve influenciado
o ha influenciado y se ve influenciado por las tendencias de los negocios, que a su vez están determinadas por el talento humano, por las capacidades del talento humano, la regulación que tienen en la zona donde se están desempeñando, la tecnología disponible y a la cual pueda tener acceso, la gestión financiera que pueda desarrollar y las características del sector. ¿Qué pasó? Que nos llegó esta pandemia y nos disparó absolutamente todo. Nosotros veníamos de un paso a paso, nos estábamos adaptando a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de trabajo, éramos muy tímidos. Si nosotros vemos la regulación para teletrabajo ya lleva varios años, pero era muy poquito el porcentaje de empresas que habían incursionado en esa modalidad de trabajo. No se confiaba mucho en este estilo, la tecnología era una tecnología muchas veces limitada, la potenciación del comercio a través de Internet no era muy fuerte, todavía estábamos muy dependientes de las ventas presenciales o de las ventas puerta a puerta incluso, pero toda esta situación de pandemia a nivel mundial nos impulsó rápidamente a un cambio. ¿Y un cambio de qué? Las nuevas formas de relacionamiento laboral definidas por la manera como estamos manejando la pandemia. La única manera de nosotros hoy podernos defender de la enfermedad ha sido la misma desde principios de marzo, y es el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla o barreras que impidan el contagio persona a persona y el manejo de superficies a través del lavado de manos adecuado y la limpieza de superficies permanentemente. Ese nuevo relacionamiento laboral también nos está dejando unas nuevas formas de relacionamiento social. Y estas dos, cuando salimos de nuestro ámbito normal de trabajo, nos están generando pues, básicamente incertidumbre. Hay una sensación de inestabilidad, de volatilidad, de complejidad, de ambigüedad. Se están presentando sensaciones de soledad en medio de todas las conversaciones que mantenemos, de temor hacia lo desconocido y precisamente hacia esa incertidumbre. Y también se manifiestan episodios de enojo con la situación general, y se busca enfocarla en alguno, que puede ser el trabajo, puede ser su familia, puede ser la misma persona. Entonces, ¿esto qué ha determinado? Los principales cambios que hemos tenido a nivel laboral, todos los estamos viviendo. El trabajo en casa, las restricciones para desplazarnos, el poder acudir al sitio normal de trabajo que manejábamos en las plantas, en los edificios, en las oficinas, y se ha generado un tema de flexibilidad de horarios. Se ha visto muy aporreado ese balance de vida familiar y profesional cuando estamos trabajando en casa, y la productividad puede que en un principio haya aumentado, pero actualmente ya está en entredicho el proceso, precisamente porque no hemos logrado una estabilidad en todo este proceso de salir a trabajar en casa. Los cambios que ha impulsado el proceso de la pandemia a nivel laboral, pues implica una inexperiencia, porque todo el mundo no estaba preparado. Dicho, nadie en este mundo estaba preparado para lo que se venía. No supimos anticiparnos a cuál podría ser la consecuencia. Y este es un informe que tenemos en agosto de este año que publicó la República, en donde nos habla de que las expectativas de empleo para el tercer trimestre a nivel Colombia es más o menos de un 12% para las pymes y un 16% en entidades públicas, que van a mantener un trabajo remoto como lo estamos viviendo hoy por el proceso de pandemia. Un 54% de los trabajadores van a requerir capacitaciones en nuevas habilidades porque nos ha cambiado el proceso, y para esa capacitación se van a requerir entre 6 meses
y más de un año. Un 10% va a requerir más de un año de entrenamiento. No se espera un aumento en el número de empleos que se pueda dar. Algunos todavía tienen la esperanza de mantener los empleos, pero hay otros que están diciendo, un 24% nos están diciendo, voy a disminuir el número de puestos de trabajo. Se está pensando en establecer grupos de trabajo, manejen esta contingencia y que sean integrales, o sea, que puedan manejar todo lo que se está trabajando desde salud pública para controlar la enfermedad, pero al mismo tiempo el poder manejar la continuidad del negocio. Y hay unos empleos que se avisoran que van a desaparecer por el nuevo modelo de trabajo, como el telemarketing, como la preparación de impuestos, los ensambladores de dispositivos de tiempo, las personas que gestionaban créditos a nivel bancario, los mismos cajeros de banco se van a ver muy restringidos, las personas que tenían oficinas como de conciliación o arbitraje tienen que cambiar su manera de trabajar. Esos impactos que se generan por la pandemia en el ámbito laboral se traducen en un aislamiento voluntario o obligatorio. Entonces se cerraron actividades laborales que se conocían y entramos en una opción que se llamó trabajo remoto, que no es nada más sino vaya a trabajar a su casa, pero no hay ningún cambio en el proceso en su casa. Diferente al teletrabajo, en donde sí se exige que haya una adecuación de un puesto de trabajo en el lugar donde usted define que va a trabajar fuera de la oficina. En trabajo remoto no, usted sale, no puede, lo único que sabemos es que no puede estar ni en la planta ni en la oficina. Puede estar en su casa y debería estar en su casa porque vamos a estar todos en casa. Acomódese donde pueda. Entonces, estas modalidades a futuro no son aplicables a todas las empresas y a los cargos. Es un tema que tenemos que tener en cuenta. Para la Organización Mundial del Trabajo se estimaba que en el segundo trimestre de 2020 se habían perdido 400 millones de empleos a tiempo completo a nivel mundial y de esos 55 millones estaban en América Latina. El impacto ha sido bastante grande porque nosotros hemos tenido pues muy pocas empresas con el suficiente capital para haber soportado un cierre de más de 4 meses. La crisis mostró la gran desigualdad social y laboral que existe no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y que hay muchos trabajos informales que fueron extremadamente golpeados por el proceso de la crisis. También mostró algunas oportunidades, como fue el comercio electrónico, que en América Latina no iba muy bien y en este periodo de 4 meses aumentó el 400%, no solamente en los usuarios, sino en la permanencia de la utilización. Y las plataformas de mensajería, que fueron las grandes ganadoras, entonces se volvieron servicios esenciales. Antes eran más bien como una opción y algunos lo veían como un lujo el poderlas utilizar. Hoy son servicios esenciales. Hay un mayor volumen de demanda de servicios de reparto que compran productos básicos. Hasta tiendas de barrio comenzaron a utilizar plataformas como WhatsApp para poder continuar su actividad. Entonces surgen modelos de negocios basados en empleos por demanda. Te pago por lo que tú me hagas. El futuro del trabajo ya llegó. Es una realidad. ¿Qué vamos a hacer con él? Y surge otra pregunta, ¿es posible que el trabajo sea un generador de salud y no de sufrimiento, enfermedad o muerte en estas condiciones o en futuras condiciones? Realmente para poder responder esto, creo que debemos devolvernos al concepto de salud, pero no al concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, sino de los diferentes conceptos que hemos dado a través de salud ocupacional y de medicina del trabajo a través de los tiempos. Desde el año 71, Salvador Allende decía que la salud era un proceso dialéctico, biológico y social, producto de la interrelación del hombre con el medio ambiente, influido por relaciones de producción y que se expresa a nivel de bienestar físico, mental y social. A mí me gusta esta definición porque tiene un enfoque muy desde la ergonomía, muy desde cómo el hombre se relaciona con el medio ambiente y su medio laboral. Hay otras definiciones que apuntan a lo mismo.
Arnold en el 88 hablaba de que es un factor multidimensional que engloba aspectos físicos, sociales, intelectuales, emocionales y espirituales que estructuran nuestra personalidad. Es decir, no estamos separados, el trabajo de la persona. Y asimismo, Perea nos hablaba de conjunto de condiciones y calidad de vida que permite a la persona desarrollar sus facultades en armonía y relación con su propio entorno. Corbella decía que era una manera de vivir cada vez más autónomo, solidario y gozoso, es decir, calidad de vida, salud asociado a la actividad laboral. Hay otras definiciones, como por ejemplo, Shepard nos dice una condición humana, salud es una condición humana con una dimensión física, social, psicológica, caracterizada por poseer un polo positivo y negativo. Lo positivo está asociado con la capacidad de disfrute y de poder superar desafíos, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Y lo negativo se asocia con morbilidad y en su fase más extrema con una mortalidad prematura. Hubo otros teóricos que nos hablaron de una cuantificación aproximada en el año 98 de la influencia en la salud de ciertos factores. Entonces se dijo que el estilo de vida influía un 50% en la salud, el medio externo un 20-25%, la genética un 15, un 20% y el sistema de atención sanitaria un 10%. Si nosotros vemos este llamado de atención o esta cuantificación, el tema de la atención sanitaria solamente pesa un 10%. Si lo trasladamos a nuestra situación actual, por más que nosotros tengamos unos sistemas de salud muy fuertes, es decir, si nosotros tuviéramos unidades de cuidados intensivos, no 2.000 como las que tenemos hoy a finales de septiembre, sino que tuviéramos, no sé, 5.000, multipliquemos esto por 2, es una exageración. Solamente vamos a tener en nuestra calidad de salud un 10% de posibilidades. ¿Por qué? Porque depende de nosotros el 50% más un 15-20% que es la genética y el 50% del estilo de vida es dependiente de nosotros, de cada una de las personas. Por lo tanto, si a mí no quisiera, si yo no quisiera respetar las normas de bioseguridad que desde la atención sanitaria me están diciendo, pues yo no las respeto. Y ya voy con un 50% de probabilidades en contra o a favor, no sabemos, pero algo va a pasar. Y si encima de eso genéticamente ya tengo una predisposición, pues entonces súmele otro 20%. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el tema de salud. Voy a hacer una referencia a ese pedacito de estilo de vida que Henderson lo definió en el año 80, 1980, como el conjunto de pautas y hábitos comportamentales cotidianos de una persona. Hubo una definición en el año 86 del gobierno de la Junta de Andalucía en España, en donde hablaba de que el estilo de vida de una persona está compuesto por sus reacciones habituales y por las pautas de conducta que ha desarrollado durante su proceso de socialización. Esas pautas se aprenden en la relación con los padres, compañeros, amigos, hermanos o influencia de la escuela, medios de comunicación. Es decir, lo que nosotros somos hoy es el reflejo de toda nuestra vida. Nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida es lo que hemos vivido a través del tiempo y lo que ha vivido nuestra sociedad y nosotros aprendimos de ella. Mucha gente nos pregunta, cuando estamos hablando en salud pública, pero ¿y por qué ha sido tan difícil para nosotros utilizar el tapabocas? Porque nosotros culturalmente no consideramos esto importante. Nunca lo hemos considerado importante. Jamás hemos pensado en que si yo toso, contamino al que tengo al lado, al que tengo al frente. No nos ha importado. Nosotros hablamos muy encima de las otras personas, no conocemos ese tema del distanciamiento social. Nuestra sociedad no es así. Antes, entre más pegaditos y más uno encima de otro, como que nos sentimos mejor. Eso en otras culturas no se conoce, no se ve. Antes de las pandemias, o sea, antes de hace 5 años, cuando apareció la gripa aviar y las otras hace 10 años, uno veía películas
por ejemplo en Japón, en Corea, en donde la gente de pronto aparecía en la calle con su tapabocas. Y uno podría pensar, uy, ¿esa persona qué tendrá? No, tenía una gripa. Y ellos son conscientes de que si tienen una gripa no van a contaminar a todo el mundo. Entonces se ponen un tapabocas. ¿Sí? Veían que había mucha polución en el ambiente, se ponían el tapabocas, se protegían. Nosotros no hemos tenido eso. Entonces nuestro estilo de vida influye mucho en este proceso. Lo hemos vivido. Si no, miremos qué ha pasado con nuestros días sin IVA anteriores, qué ha pasado con los procesos de aislamiento social que hemos mantenido en el último mes. Es una cosa que va muy cultural y que va a ser muy difícil de manejar. Hay unos determinantes sociales de la salud que no solamente nos están definiendo lo que es edad, sexo, factores físicos y genéticos, sino que estamos influenciados por el estilo de vida individual, estamos influenciados por las redes sociales y comunitarias. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de desinformación que tenemos con relación a la pandemia es enorme, pero lo que es peor, hay mucha gente que se está guiando por eso, ¿sí? Entonces viene el estilo de vida individual, la red social y la comunidad en la cual me estoy desempeñando también está influyendo. Y a su vez, todo lo que está alrededor de nosotros como personas, como las condiciones de vida y de trabajo, los niveles de desempleo, el acceso a los servicios básicos ambientales y de salud, todo eso son determinantes socioeconómicas y culturales y medioambientales que están influyendo en la salud de las personas. Si nosotros tomamos la salud como un conjunto de condiciones físicas, mentales y sociales que le permiten a la persona vivir y desarrollarse, nosotros tenemos varios tipos de salud. Hay una salud física, hay una salud de seguridad en el trabajo, hay una salud pública, tenemos una salud sexual y reproductiva, debemos mantener una salud financiera que nos permita soportar el resto y obviamente una salud mental. Esto está determinado por el entorno familiar, el entorno social, el entorno laboral, digital y el entorno ambiental. Todo esto nos está llevando a que yo busque desarrollar habilidades para la vida, es decir, un conocimiento de sí mismo, que busque esa vida activa y balanceada alrededor mío, que esté buscando desmedicalizar la vida, es decir, yo no puedo estar pendiente de que si me enfermo entonces tengo la medicina, no, lo importante aquí es no enfermarme. ¿Cómo hago para no enfermarme? ¿Cómo hago para poder envejecer de una manera activa y no de una manera aislada? ¿Qué significa el proceso de muerte? No como un final, sino no como un terminar, sino como un cumplir unas metas. ¿Qué significa esa salud con un enfoque integral, físico, mental y emocional, en donde yo pueda traer todas las experiencias que tengo y todas las habilidades que pueda tener para mejorarlo? Entonces es donde nosotros vemos que la salud y el trabajo son procesos múltiples y complejos vinculados e influenciados entre sí, en donde la condición de la salud integral cruza con las condiciones de trabajo y permiten que nosotros cumplamos esas necesidades básicas que tenemos, las necesidades que nos describieron desde la época en Maslow, esas necesidades que todo ser humano tiende a cumplir, se tienen que dar en esa condición de trabajo y de salud integral. Y entonces aparecen unos retos que tenemos que manejar, siendo que los dos cambios más relevantes en la organización del trabajo han sido la flexibilización del empleo y la intensificación del trabajo. El trabajo estable a tiempo completo ha dejado de ser el paradigma. Hoy la realidad es un trabajo que no es estable, un trabajo que probablemente no sea a tiempo completo y que va a tener que cambiar nuestra estructura social, económica e incluso legal. Ustedes ya vieron los problemas que se están generando por ciertos decretos que emitió el gobierno nacional en Colombia, buscando darle capacidad laboral a la gente. Y entonces de una vez saltan desde el paradigma anterior personas a decir, no, pero es que eso está irrespetando las 8 horas de trabajo. Es que ya no, probablemente ya tengamos que movernos de ese paradigma de tener 8 horas fijas de trabajo diarias,
probablemente nos va a tocar pasar a un nuevo paradigma de trabajar por horas, trabajar por objetivos, aún estando contratados dentro de una empresa. Las personas que trabajan bajo presión o en condiciones de empleo precarias o no se sienten seguras y cómodas en su trabajo, tienden a tener cambios en su actividad o en su comportamiento de salud, tienden a fumar más, tienden a consumir sustancias estimulantes o calmantes, a realizar menos actividad física y a tener una dieta poco saludable. Esto va a influir en el estado de salud de las personas y a su vez, como ya lo veíamos anteriormente, en la relación laboral. La intensificación del trabajo, es decir, hay una ampliación en los horarios diarios y semanales. Se van a incrementar horarios irregulares con unas horas de trabajo impredecibles. Esto dificulta la organización de la vida privada y al aumentar las exigencias de trabajo, no acompañados con un proceso de control, pues vamos a tener un problema, un impacto en la salud de las personas. Entonces es un reto que se suma a todo este proceso. El cambio demográfico que nosotros vivimos implica el envejecimiento de la población activa. Las capacidades cambian con la edad, no se pierden, van cambiando. Incluso la experiencia le permite a las personas aumentar ciertas capacidades y especializarse. Lo que pasa es que posiblemente esa especialización y esa experiencia tenga que comenzar a hablar de otra manera con las herramientas tecnológicas que hoy tendremos que manejar. En todos los países desarrollados, las mujeres, aún realizando un trabajo remunerado, tienen una responsabilidad enorme a nivel de la familia y eso genera una sobrecarga de trabajo que a su vez se traduce en efectos negativos en la salud. Ese trabajo a tiempo parcial fue una solución que se le está brindando a las mujeres para conciliar la vida laboral y familiar, pero que no, si no viene acompañada con una remuneración adecuada, no va a ser efectivo. En los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, por el contrario, las mujeres que asumen también un alto porcentaje de la responsabilidad de vida familiar, no están ganando o tienen una desventaja salarial y hay un aumento en la posibilidad de abuso y acoso laboral. Estos retos vigentes hoy se pueden potenciar hacia mañana. En el proceso de trabajo de la presencialidad a la virtualidad, nosotros vamos a tener unos retos grandes a manejar con las personas. Los líderes empresariales tienen que cambiar su manera de pensar, su manera de manejo de las cosas. Ya no se va a buscar un líder, digamos que se las sepa todas y que pueda manejar a todo el mundo por igual. No, va a tener que manejar personas, poder ser el coaching que impulsa el desarrollo de las demás personas y no el controlador absoluto. Los jefes de área, por supuesto que vamos a tener que cambiar porque vamos a tener personas en muchas partes del mundo. O sea, va a ser posible trabajar desde cualquier parte del mundo y trabajar por objetivos. Como trabajadores vamos a también que tener unos cambios. Las generaciones más jóvenes pueden que se adapten más rápido que las generaciones que ya llevamos años en este proceso. Y obviamente las organizaciones sindicales van a tener que cambiar. Su poder que antes se centraba en tener a las personas juntas, hoy las va a tener totalmente dispersas y va a tener que utilizar otra dialéctica para poder mantener esa fuerza que necesita la organización. Este tipo de trabajo virtual o no presencial es válido para todas las empresas? No, no va a ser válido para todo tipo de empresas. Hay empresas que requieren por su proceso industrial el mantener la gente trabajando organizadamente en ciertos horarios, en ciertos lugares, con ciertos tipos de máquinas. O sea, los riesgos laborales que conocemos hasta ahora van a continuar siendo, ¿sí? No todos los procesos van a necesitar mantenerse igual. Puede que haya procesos, por ejemplo, el proceso comercial. Puede que hoy ya el departamento de ventas de una empresa no necesite estar en la empresa y pueda tenerlos por toda parte del país. Puedo aumentar mi capacidad con unos buenos manejos de herramientas
tecnológicas que nos permitan cumplir el objetivo y mantener la producción. Todos los cargos posiblemente no va a ser posible hacerlo. Un cirujano puede tener ciertas actividades utilizando herramientas tecnológicas a distancia. Hoy tenemos robots que nos permiten operar a distancia, pero no todo el mundo lo va a poder hacer. ¿Qué tanto este nuevo modelo es tecnología? No todo es tecnología. La tecnología nos va a apalancar bastante, pero depende de las personas, depende del diseño de los procesos para que esto funcione. ¿Y qué tanto es posible sostener un proceso virtual permanente? No, no es posible. Hay una combinación que la tenemos que manejar y en ese sentido vamos a tener los saludistas ocupacionales que entrar a jugar un papel de mucha importancia. ¿Por qué lo digo? Porque va a haber esquemas de trabajo híbrido, es decir, nos van a aparecer unos nuevos riesgos que antes eran desestimulados o no eran tenidos en cuenta o no los conocíamos. Entonces, esos riesgos laborales que nosotros veníamos teniendo de riesgos de confort, como la ventilación, la humedad, temperatura, ruido, o riesgos de proceso, como puede ser radiación, vibración, químicos, biológicos en el sentido del manejo de sustancias o productos biológicos dentro del proceso, o sea, propios del proceso productivo. Riesgos de fatiga o generados por carga física, fuerza, postura, movimiento, los riesgos psicolaborales o psicosociales siguen, y las condiciones inseguras siguen existiendo, pero aparecen unos nuevos riesgos, los propios de la comunidad. Y lo puse interrogado en esta presentación porque no necesariamente son tan nuevos, o sea, siempre los hemos conocido. Nosotros sabemos que existen enfermedades estacionales, la influenza, por ejemplo, pero nunca le habíamos parado bolas. Nunca nos habíamos interesado desde el punto de vista de medicina del trabajo en el tema, porque se consideraba que eso era de allá, eso era de origen común, era de la comunidad y eso no influía. Si alguien se enfermaba, pues se incapacitaba y no tenía problema. Pero nunca habíamos visto una situación en donde toda la compañía se puede enfermar, en donde todo un área, 70, 80 personas tienen que salir a aislamiento en un momento dado, en donde se me cae la producción en un momento dado, tengo que cerrar la empresa si la gente se enferma. Pero también si los clientes se me enferman, no me compran. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Tenemos que comenzar a manejar un criterio diferente. Y fuera de eso nos mandan a trabajar a casa. Y nosotros no estábamos preparados para manejar los riesgos laborales en la casa, porque siempre los habíamos identificado en la empresa. Hoy tenemos que enseñarle a la gente, más que nunca, a que el riesgo es riesgo en cualquier lado y que tenemos que aprender a manejarlo de la mejor manera posible. Entonces aparece el riesgo biológico comunitario como un gran reto a manejar. Y aparece el riesgo psicolaboral asociado a las nuevas estructuras de trabajo. Las enfermedades asociadas al estrés van a cobrar importancia ahora más que nunca. Las enfermedades osteomusculares, las enfermedades crónicas y metabólicas, es decir, esas preexistencias que hoy existen cuando hablamos de COVID-19, esos vulnerables, cobran importancia. Antes, si usted era hipertenso, usted es hipertenso, ok, pero eso lo está manejando la EPS. Ahora, usted es hipertenso y yo como médico del trabajo tengo que estar pendiente de usted porque usted lo tengo que cuidar diferente porque si le llega a dar COVID, tiene una potencialidad de complicarse mayor al que no tiene hipertensión. Si usted es diabético, si usted tiene una falla renal, ahora el problema también es de la empresa, ¿sí? Y hay unas enfermedades infecciosas agudas, nuevas o no en la comunidad que también van a comenzar a cobrar importancia. Por ejemplo, Paraguay cuando comenzó en su proceso con el COVID-19 estaba en medio de una epidemia de dengue o problema grande, porque no era una, eran dos enfermedades que los podían atacar simultáneamente y que podían generar complicaciones en las personas. Y fuera de eso, dejaba por fuera el proceso industrial. Eso es muy complejo de manejar. Nosotros entonces, como medicina del trabajo,
tenemos el reto de mantener la salud integral de la población a cargo de la empresa. Ya no es solamente lo que se refiere al trabajo. No, nuestro reto ahora es mantener los niveles de salud, controlar el nivel de riesgo a la empresa y por fuera de la empresa. Entonces vamos a tener que comenzar desde empresa a mirar cómo influyo yo en la comunidad para mejorar los niveles de riesgo que la comunidad le esté ofreciendo a mis trabajadores. Pero a su vez también tengo que comenzar a mirar cómo influyo para mantener el nivel de salud de las personas o en lo posible mejorarlo, llevarlo a un nivel ideal de salud. Entonces, el tema de talento humano cobra una nueva dimensión. La psicología industrial es potenciada al máximo ahora que tenemos que adoptar nuevos modelos de trabajo para poder mantener la salud. La seguridad de procesos debe garantizar no solamente una empresa saludable y sostenible, sino una persona saludable y sostenible. Y la inteligencia artificial entra como un aliado estratégico en los procesos de observación, vigilancia y anticipación. Si nosotros no hubiéramos tomado en serio, por allá en diciembre cuando nos dijeron, hey, que en China apareció una gripa muy fuerte y de pronto encerraron a 54 millones de personas, eso fue un campanazo que nadie oyó. Que un país encierre a 54 millones de personas, les diga no se pueden mover, la cosa era seria y nosotros no fuimos capaces de anticiparnos a eso. Hasta que no tocó nuestra puerta, no comenzamos a tomar medidas. Entonces, a futuro, esto nos tiene que dar enseñanzas muchas. Y entonces nosotros tenemos que fortalecer entornos protectores, ¿sí? En todo sentido, físicas, mentales, psicológicas, ergonómicas, en un ambiente empresarial, en el ambiente en casa o en otro cualquiera, porque no solamente cuando yo hablo de trabajo remoto no estoy hablando solamente de casa. Hoy, ya con la apertura, hay gente que no tiene la posibilidad de estarse en su casa trabajando, pero tampoco lo dejan volver a la empresa o la empresa ya cambió su rumbo. Y entonces yo tengo que trabajar desde un centro comercial o tengo que trabajar desde una casa vecina. Y eso tenemos que diseñar maneras de que la gente aprenda a reconocer el riesgo y a que se cuide del riesgo en esos ambientes que no son ni su casa ni el ambiente empresarial. Vamos a mantener entonces estos elementos claves para mantener la salud, como son promover la salud física y mental, desarrollando aspectos positivos del trabajo y las capacidades del trabajador, abordando los problemas de salud integral entre los trabajadores independiente de la causa, o sea, no, cada vez es más delimitado el proceso entre lo laboral y lo no laboral. Vamos a tener que proteger la salud integral reduciendo los factores de riesgos que están relacionados con el trabajo en cualquier ambiente, donde quiera que lo esté realizando. En la empresa, pues habrá unas acciones para el fomento de la salud, acciones de apoyo, de balance entre la vida de trabajo familiar y personal, de protección ante los riesgos y gestión de las cargas de trabajo, de reconocimiento del logro en el trabajo, de respeto en las relaciones. Un liderazgo y apoyo a los colaboradores es un liderazgo definitivamente distinto al que hemos manejado hasta ahora, y una cultura organizacional basada en la confianza, la honestidad y la justicia. No hay otra manera de trabajar en este momento. Y el trabajador tiene que tener unas acciones para el fomento de su salud. Debe desarrollar habilidades y no habilidades técnicas necesariamente. Va a tener que manejar habilidades emocionales. ¿Cómo me manejo yo en medio de la sociedad donde vivo? ¿Cuál es mi capacidad de resiliencia? Es decir, de poderme adaptar a los diferentes cambios que se están dando. Va a tener que tener procesos de cambios en su participación para ayudar a gestionar los cambios y para que así pueda él sentirse mejor dentro de su proceso. Tiene que tener un compromiso con su trabajo. Si su trabajo no le gusta, definitivamente no creo que lo vaya a poder hacer bien. Y va a tener que ajustar el trabajo combinando sus capacidades y desempeño para lograr el mejor resultado, donde quiera que lo vaya a realizar. Con esto creo que hemos logrado barrer
cuáles son los retos que tenemos a futuro, cuál es la importancia que nosotros tenemos como médicos en salud ocupacional y como salubristas ocupacionales para continuar cuidando a la gente y continuar aportando al desarrollo de las empresas en Colombia. Muchas gracias.